Lo que yo les voy a compartir es sobre la crucifixión, pero antes, para llegar a eso, hice como un mini recorrido de Jesús en la tierra. Les voy a dar las referencias enteras, pero de cada uno de los milagros que seleccioné voy a leer un versículo solo, para no hacerlo tan largo. El primero está en Juan 2, del 1 al 11. Voy a leer el 11. Estaban invitados Jesús y sus discípulos a una boda, donde en cierto momento se termina el vino. Allí estaba también la madre de Jesús y, bueno, le informa de que se terminó el vino y por más de que él le dice que no fue su momento, no era su momento, ella le pide a los sirvientes que hagan lo que él les diga. Entonces se llenan las tinajas de agua y las convierte en vino, siendo incluso felicitados los de la boda por haber dejado el mejor vino para lo último. El versículo 11 dice: esta primera señal milagrosa la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. El siguiente que elegí es cuando Jesús sana a un paralítico. Está en Marcos 2, del 1 al 12, y voy a leer el 12. Acá Jesús estaba en Capernaum, rodeado de gente. Estaba en una casa, se corre la voz y se llena de gente, a tal punto de que no se puede ni entrar ni salir de la casa donde él estaba. Había también ahí 4 hombres que llevaban un paralítico en una camilla. Y al no tener por dónde entrar, suben al techo, rompen un pedazo y por ahí es que bajan al paralítico y Jesús primero perdona sus pecados. Pero había también fariseos ahí que, bueno, lo estaban medio juzgando, ¿no? ¿Quién es este para perdonar los pecados si solo los puede perdonar Dios? Es un blasfemo. Y para demostrar la autoridad que tiene como el Hijo de Dios, él también sana al paralítico y le dice que se levante, tome su camilla y ande. Y así en el versículo 12 dice: el hombre se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. El siguiente es el de la mujer con el flujo de sangre. Está en Marcos 5, del 25 al 34. Y el que voy a leer es el 34. De nuevo estaba Jesús, rodeado por una multitud, y había allí también una mujer que llevaba 12 años con un flujo de sangre que no se detenía y que por más de que había gastado toda su plata y había ido a un montón de médicos, no se detenía. En vez de mejorar, empeoraba. Pero tenía la fe de que si tan solo tocaba el manto de Jesús, iba a ser sana. Ella logra acercarse y tocar el manto y automáticamente queda sana. Y Jesús siente que salió su poder de él y pregunta: ¿quién me ha tocado, no? Que era medio irónico porque al estar rodeado de gente era obvio que todo el mundo lo estaba tocando. Esta mujer reconoce que fue ella la que tocó a Jesús y él le dice en el versículo 34: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. El siguiente está en Mateo 8, del 23 al 27. Y es cuando Jesús calma la tormenta. Voy a leer el 27. Jesús estaba esta vez en una barca junto a sus discípulos y se larga una tormenta tan fuerte que estaba medio inundando la barca. Y a todo esto Jesús estaba muy tranquilo, dormido. Sus discípulos se asustan, le piden que los salve, que se van a ahogar. Y él reprende a los vientos, al mar, y automáticamente también se calma la tormenta y les dice en el 27: los discípulos no salían de su asombro y decían: ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? El otro está en Mateo 14, del 22 al 32, cuando Jesús camina sobre el agua. De este voy a leer el 25. Esta vez estaban solo los discípulos en la barca. Jesús había apartado para orar a solas
en la noche. Y en la madrugada, como dice el 25, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Imagínense estar ahí y que de madrugada veas una silueta acercándose y caminando sobre el agua hacia vos. Pensaron que era un fantasma, pero no. Era Jesús que había elegido un lindo horario para caminar sobre el agua. Y además, no solo caminó él sobre el agua, sino que también hizo que Pedro caminara sobre el agua. Más allá de que, luego le dio miedo y tuvo Jesús que sostenerlo, caminaron los dos sobre el agua. El último de estos que elegí es cuando Jesús sana a un hombre con una mano paralizada. En Marcos 3, del 1 al 6. Este en específico fue en un día sábado, que antes era sagrado el sábado. No se podía hacer prácticamente nada. Estaba Jesús en la sinagoga junto a sus discípulos y había un hombre que tenía la mano paralizada. A todo esto estaban también los fariseos muy atentos a lo que hacía Jesús para poder acusarlo, a ver si iba a sanar o no en día sábado. Él le pide al hombre que se levante y dice frente a todos, en el versículo 4, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Todo el mundo se queda callado y él sana al hombre en un día sábado. Esto es como un mini recorrido, porque en realidad 6 milagros no es nada comparado a todo lo que hizo Jesús cuando estuvo en la tierra. Pero sirven para entender un poquito el impacto que tuvo su presencia en el mundo, que no fue un hombre así sin más, sin importancia, que tuvo una vida normal y luego murió crucificado y ya está. No. Aparentaba hacerlo, ya que vino en forma de humano en vez de poder haber elegido venir en forma de Dios. Y pudo haber elegido ser hijo de un rey, pero vino como hijo de un carpintero. Pero todo esto simplemente son símbolos de la humildad que tenía. Porque además no vino para ser servido, sino para servir. Como haciendo milagros, como nombraba recién. Dejando también lo que es una huella que no se borra en cada una de las personas a las que le hizo un milagro. Muchos fueron también en día sábado, como decía recién el de la mano paralizada, que no estaba permitido hacer prácticamente nada. Dedicarle ese día a Dios, descansar, comer comida ya preparada. Lo menos que pudieras hacer, mejor. Y mucho menos sanar a alguien. No iba a estar como una regla, supongo, porque no se supone que era posible que alguien sanara a alguien. Pero se daba a entender que no se podía. Pero Jesús confrontaba esa ley que establecían los fariseos. Ellos iban para un lado, Jesús iba para el otro. Ellos se centraban en cumplir reglas externas, en todo lo que es visible, dar una apariencia de repente que no era la que tenían de verdad, y en hacerse ver más como santos frente a los demás, mientras que Jesús enseñaba que lo más importante es el corazón. Ellos se alejaban de los que creían que eran pecadores, como si no lo fueran. Jesús comía con los pecadores. Y además predicaba cosas que en eso entonces parecía que no tenían sentido, como amar a tus enemigos, dar la otra mejilla, o si tu mano te hace pecar, que te la saques, el ojo también, que te lo arranques si te hace pecar. Y hasta llamó a los fariseos sepulcros blanqueados o hipócritas. Pero ¿por qué estaba tan como en contra, vamos a decir, de esa ley? Porque él venía a romper esa ley con gracia. Él les recuerda en Oseas 6:6, les dice, vayan y aprendan el versículo de Oseas 6:6 que dice, porque amor quiero y no sacrificios, misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios en lugar de holocaustos. Porque ya no importaba cualquier sacrificio que ellos pudieran hacer y lo que creían que iba a agradar a Dios, sino que el sacrificio más grande, el que iba a redimir a todo el mundo, lo iba a dar Jesús en la cruz. Ya no importaba en eso. Y no de cualquier manera, porque morir crucificado implicaba muchas cosas. Busqué y físicamente era una muerte lenta. La persona primero era azotada con un látigo llamado flagrum en latín o flagerum. Este látigo tenía varias tiras de cuero y en las puntas de cada una se colocaban fragmentos de huesos o piezas de metal.
Luego, además, era clavado en una cruz de madera, con clavos no chiquitos, sino que podían medir desde 13 a 18 centímetros, en sus muñecas y en sus pies. Y finalmente moría por una combinación, un poco de asfixia, porque para respirar tenía que empujarse y eso provocaba un dolor constante, deshidratación, porque todo esto pasaba en pleno día, plena 2 de la tarde con 40 grados igual, sin tomar agua y haciendo esfuerzo físico además. Y también por shock o colapso del cuerpo, por pérdida de sangre, dolor extremo y agotamiento físico total. Además, socialmente era una muerte vergonzosa y degradante. Se aplicaba en realidad sobre esclavos, criminales y rebeldes. Estos eran expuestos, muchas veces desnudos o semidesnudos, porque la idea era humillar lo más posible a la persona. Todo lo que pudieran hacer para humillarte lo iban a hacer. Y nadie quiere morir de esa manera, y menos para salvar a personas que no lo merecen, que hoy te dicen Hosana y a los 4 días están pidiendo a gritos que te crucifiquen. Nadie lo haría, excepto Jesús. Él sí pagó el precio que no le correspondía a él, sino a cada uno de nosotros, a ellos, a todo el mundo, aun cuando de mientras se burlaban. Le decían que se salve a sí mismo, ¿no? Porque si podía salvar a otras personas, ¿por qué no se podía salvar a él? Que era el rey de los judíos. Le dieron de beber vinagre con una esponja. Se burlaban constantemente y mientras ellos hacían todas esas cosas, Jesús igual los amaba. Ya desde ese momento los amaba y decía, por ejemplo, una de las últimas 7 palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Reconocía que esas cosas las estaban haciendo por ignorancia y por no reconocer que él de verdad era el Hijo de Dios. Pero él no tenía un pensamiento de rencor, de enojo, de odio por lo que le estaban haciendo, sino de amor. Y un nivel de entrega así, tan grande, solo lo tiene Jesús. Un amor eterno, como dice el título, y como dice en Jeremías 31:3. Un amor que primero, como está escrito ahí, le fue revelado a Israel, pero luego fue expandido también hacia nosotros mediante Jesús. La pregunta también es, ¿cómo estás correspondiendo a ese amor? Si es que lo estás haciendo. Porque está todo bien con recordarlo en Semana Santa y subimos un estado Hosana y después el jueves subimos el mejor te amo se dijo en la cruz y después el domingo subimos ha resucitado. Pero ¿y el resto del año? Se recuerda todo el año. Eso si reconoces la importancia que de verdad tuvo. Porque después es muy fácil decir, no, que Judas, criticarlo, porque lo cambió por 30 monedas de plata. Al menos lo cambió una vez. ¿Qué pasa cuando Judas somos nosotros? Cuando lo cambiamos constantemente todos los días por cosas que no tienen importancia. Y en algo tan simple como pasar tiempo con Él. Orar, leer la Biblia, ir a la iglesia. Mínimo esfuerzo. Pero no, orar no de noche no porque estoy cansada. Pero para ver 5 capítulos de la serie no estabas cansado. Pero mañana oro doble. Y ni vos te lo crees. No oras hoy por hoy y vas a orar mañana, por hoy y por mañana. Para leer la Biblia tampoco, no. De noche me canso, no, me aburro. No, me duermo. Y de mañana no. Levantarme temprano, menos. Y de tarde no hay tiempo, porque nunca hay tiempo. Pero bien que si fuera para una salida, para una juntada, tendrías tiempo. Siempre encontramos el huequito ahí en nuestra semana. Y bueno, mínimo vas a la iglesia. Y ponele que sí, cuando me acuerdo. Porque después no me da pereza, no tengo ganas. Siempre está el que me mira mal y no me saluda. No hacemos ni el mínimo esfuerzo, son puras excusas. Y si esa excusa no nos sirve, siempre vamos a buscar una nueva. Entonces, ¿cómo estás correspondiendo a ese amor? Porque ese amor no terminó en la cruz. Como dice ahí, es eterno. Y como dice en Mateo 28:20, dijo que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Por algo es un amor eterno, porque va a estar hasta el fin del mundo. No se terminó en la cruz. Al contrario, empezó en la cruz.
sigue hasta hoy y va a seguir siempre. Y lo dio todo. Murió de la forma más humillante. Llevó el peso del pecado de todo el mundo que no le correspondía. Pagó el precio por cada uno de nosotros, demostrando ese amor eterno. Y ese amor merece ser correspondido. Era eso lo que quería compartirles.